de esta sesión mientras disfruta de ese almuerzo juntos, y creo que es importante para mí decir que es un privilegio para mí estar delante de ustedes y hablarles desde este púlpito. Estoy desesperado de estar aquí y sé que no estoy, deseo estar aquí, es muy fuerte eso en mi mente, pero es un privilegio estar delante de ustedes, estar con los hermanos que les han servido esta semana. Y es el privilegio más grande de todos, por supuesto, es abrir la palabra del Dios viviente. Así que sí, le pido que se incline para que oremos. Dios Padre, venimos delante de ti en esta mañana en el nombre de Jesucristo, nuestro mediador, el en quien nuestra confianza está, y es la sangre que nos lavó, en el que no tenemos confianza en delante de ti en oración. Si no fuera por Él, oramos que vengas de nuevo y estés con nosotros, que tú me fortalezcas para hablar únicamente lo que tú has dicho en una manera que produce fruto y edificante a estos pastores que pastorean tu rebaño, y pedimos que exaltes el nombre de Cristo y que tú contengas corazones y que tú destruyas el pecado en el corazón, y que tú nos ayudes a fijar nuestros ojos en la gracia que se va a revelar en el día de Jesucristo. Pedimos que tú magnifiques tu palabra, incluso con tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ir en sus Biblias a Malaquías capítulo 3. Vivimos en una época en el mundo evangélico en el que escuchamos mucho sobre el concepto de deconstrucción. Fue el filósofo y ateo francés del siglo XX, Jacques Derrida, quien originalmente popularizó el concepto de deconstrucción. Era la idea de que, dado que Dios no existía y cada cosmovisión era en última instancia hecha por el hombre, todo sistema filosófico necesitaba ser deconstruido, necesitaba ser desmontado y evaluar críticamente todos sus componentes, cuestionar sus supuestos y poner al descubierto sus agendas, para que el deconstruccionista conservase aquellos componentes que juzgó dignos y rechazase los componentes que consideraba defectuosos. Fue a finales de los 1900 que otro profesor de filosofía comenzó a aplicar las ideas de Derrida a la religión. Y hoy en día la popularidad y el triunfo de la filosofía pop del posmodernismo, que rechaza la existencia de la verdad en su totalidad, ha dado lugar a un descenso del puro subjetivismo al relativismo e incluso al absurdo más absoluto. No hace mucho, un profesor de matemáticas ganó notoriedad cuando dijo que insistir en que 2 más 2 es igual a 4, cita, apesta a patriarcado supremacista blanco. Fin de la cita. Y por supuesto no hay negación más descarada que la realidad, que el delirio transgénero en el que estamos hoy en día, insistir en que un hombre puede ser una mujer si le apetece. La jueza más reciente del Tribunal Supremo declaró ante el Congreso que no podría definir el término mujer. Tenemos que hablar acerca de personas que dan a luz en lugar de madres, y dar el pecho en lugar de amamantar, porque los hombres trans son hombres y también pueden dar a luz. Y así, dada la autodestrucción postmoderna de nuestra cultura hacia la locura absoluta, no es de extrañar que el deconstruccionismo haya llegado a la iglesia. Parece que cada 2 semanas, cada otra semana, oímos hablar de otro pastor famoso y un músico de un grupo cristiano antaño popular anunciar que ya no se identifica como evangélico.
No, los desequilibrios de poder y la opresión, alimentados por los principios de lo que llamaríamos cristianismo bíblico, le han demostrado que la fe en la que creció, fundada en la autoridad de las Escrituras, es infiel a la manera de Jesús. Jesús no condenaría a dos personas que se aman solo porque son del mismo sexo. Jesús no forzaría a una mujer embarazada a llevar a su hijo hasta el parto si eso significara que destruiría su vida. Jesús afirmaría a quienes se sienten atrapados en el cuerpo del género equivocado y les animaría a vivir su verdad y a ser fieles a su yo auténtico. Cristiano le dijo a Fiel sobre lisonjeador en el progreso del peregrino: tus palabras y sus lujurias no pueden estar de acuerdo. Prefería dejar tu compañía que reformar su vida. Lo que siempre me intriga y confieso me irrita es con qué frecuencia la multitud ex evangélica desea seguir llamando cristianismo a lo que ellos creen. Lo matizan con términos como liberal o progresista o afirmativo, pero parecen no poder resistirse a poner el nombre de Cristo en lo que es una cosmovisión antibíblica, a lo que en definitiva es una religión completamente diferente. Y supongo que lo hacen porque necesitan engañarse a sí mismos, al menos por un tiempo, para creer que Dios aprobaría su apostasía. Pero el cristianismo se define por creencias definidas y específicas, principalmente entre ellas la inerrancia y autoridad de la Biblia, porque no se puede afirmar que se sigue a Jesús mientras se rechaza lo que Él ha dicho. Y sin embargo, eso es lo que hacen los deconstruccionistas: deshonran la palabra de Jesús mientras buscan retener el nombre de Jesús. Abandonan la autoridad de la misma Escritura que definen al cristianismo como lo que es, y adoptan una visión del mundo completamente antiética que casualmente los hace ser alabados por el mundo, cuya atención y aprobación ansían desesperadamente, mientras continúan haciéndose pasar por el pueblo de Dios. Y el resultado es que cada vez hay más gente que se hacen llamar cristianos sin serlo. El número de los verdaderamente fieles parece reducirse cada vez más. Y no son solo los deconstruccionistas. ¿Quién podría haber predicho hace 10 años la forma en que se habrían trazado las líneas en el evangelicalismo sobre el compromiso de la justicia social? Las instituciones y líderes evangélicos que se dieron ante la teoría crítica de la raza y el movimiento woke. ¿Quién podría haber predicho hace 3 años la capitulación total ante el estatismo que presenciamos en la crisis de COVID? En donde muchos pastores y líderes eclesiásticos simplemente entregarían las llaves del reino a César y permitirían que el gobierno usurpara la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Y si añadimos los compromisos con el feminismo, el igualitarismo, la atracción hacia el mismo sexo y el lado B, el círculo de hermanos fieles parece reducirse cada vez más. Así que solo hay un remanente de fieles. Esperamos que la iglesia sea superada en número por el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando los fieles empezamos a sentir que somos minoría, incluso dentro de la iglesia visible, sentimos lo que significó para David clamar en el Salmo 12, «Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres». Podemos caer en la tentación del desánimo
Podemos preguntarnos, ¿vale la pena? Cuando tantos que se llaman cristianos están condescendiendo, cuando parece que ni siquiera podemos vigilar nuestras propias filas, mucho menos al mundo, cuando los que condescienden son exaltados y celebrados y alabados, y esos que son fieles son difamados y perseguidos y cancelados. Pues algo parecido estaba ocurriendo en los días del profeta Malaquías. Habían pasado unos 80 años desde que Dios había hecho magníficas promesas de revolución y restauración a la nación de Israel a través de los profetas Ageo y Zacarías. El Mesías iba a venir. El templo iba a ser glorioso. La tierra iba a ser segura, llena de gente que sobrevivió hasta la vejez, junto con niños jugando en las calles. Pero en 80 años, Israel no había visto esas promesas cumplidas. Eran básicamente una colonia del imperio persa. La gloria de Dios no había llegado al templo. Los sacerdotes habían dejado que sus corazones abandonaran el servicio del templo, de modo que la oración se convirtió en nada más que externalismo sin vida. Y la disciplina de Jehová había llegado incluso a golpear su tierra para que no diera una cosecha fructífera. Y aunque Israel oraba por alivio, Jehová no los escuchaba debido a su desobediencia al pacto. Y así el pueblo empezó a desconfiar de la fidelidad de Dios. Se desilusionaron, se volvieron apáticos y hasta insolentes. Creyeron que Dios los había defraudado. Y así que solo se endurecieron en su desobediencia, deconstruyeron su fe. Comenzaron a razonar consigo mismos. Parece que los enemigos de Dios prosperan, mientras nosotros, su pueblo, su nación del pacto, languidecemos. Y en lugar de ser honestos acerca de su deserción de la adoración pura de Jehová, de acuerdo con la ley del pacto, y separarse de la nación de Dios, permanecieron dentro de la nación y continuaron llamándose a sí mismos el pueblo de Dios. Y hasta el punto de que ellos mismos se convirtieron en la mayoría de la nación y dieron voz a su desilusión, decepción, insolente queja contra el carácter de Dios, por lo que ellos creían que era su fracaso en cumplir las promesas que les había hecho. Y en respuesta, Dios les envió al profeta Malaquías. Dios viene a discutir con su gente, a entablar un debate con ellos, a demostrarles que sus acusaciones contra Él son injustificadas, que sus promesas para con ellos no han fallado, que su pacto sigue siendo seguro y que su desobediencia, por lo tanto, deben arrepentirse de eso, de lo contrario, serían juzgados. Y Malaquías hace eso en 6 disputas. Pero cuando Él llega a la final en el capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 3, Él no solo reprende a los traicioneros deconstruccionistas, también trae consuelo al remanente fiel dentro de la nación del pacto, recordándoles el gran día de justicia, el día de Jehová, cuando Cristo vendrá y juzgará a los impíos, purificará a su pueblo y recompensará a los justos. Y nosotros necesitamos ese mismo mensaje en nuestros días, tanto o más de lo que lo necesitaba el pueblo de Dios en los días de Malaquías. Así que acompáñenme en la lectura de nuestro texto, Malaquías 3, 13 al 4, 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vemos que estas últimas palabras del último profeta del Antiguo Testamento toman forma de tres movimientos amplios o escenas. Primero, tenemos la queja de los traidores en los versículos 13 al 15. Luego tenemos la respuesta de los fieles en el verso 16. Y luego tenemos la respuesta de los fieles en el versículo 16. El día de distinción en el capítulo 3, versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 3. Escena número 1, la queja de los traidores. La queja de los traidores. Y eso viene en los versículos 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. He aquí su acusación. Es vano, es inservible, es inútil dedicarse a la adoración de Jehová. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué dirían que es inútil servir a Dios? Bueno, primero argumentan porque los justos no son recompensados. Miren de nuevo el versículo 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Están diciendo, estamos obedeciendo a Dios. Reconstruimos los muros de la ciudad, reconstruimos el templo, seguimos trayendo los sacrificios, se realiza el servicio del templo y sin embargo, ¿qué obtenemos? Somos una nación sobreviviente en una franja de tierra de 20 por 25 millas de largo. Estamos bajo el dominio de los persas, que son básicamente nuestros gobernantes. Los ancianos lloran cuando miran el templo porque no se compara con el de Salomón. Y encima de todo esto, el Señor ni siquiera nos bendice con una cosecha decente, hasta el punto de que estamos básicamente en una recesión económica. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová? ¿Qué luto? Capítulo 2, versículo 13. Ellos cubrieron el altar de Jehová con lágrimas, con llanto y con clamor, porque Él no acepta sus ofrendas. Están diciendo, nos privamos de los placeres de la vida para que Dios vea nuestra devoción. Y aún así no nos hace caso, no nos nota. Es vano servir a Dios, porque los justos no son recompensados. Y luego, en segundo lugar, es vano servir a Dios porque los malvados no son castigados. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué haces en un momento como estos? Voy a imaginar que es... Ahí vamos. Gracias, muchachos. Siempre necesitamos una dosis de humildad. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron y escaparon. Y esto es tan parecido a la acusación del capítulo 2, versículo 17, donde dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? Los escuchan diciendo, aquí estamos haciendo todo lo posible por cumplir tu pacto, pero en realidad no. Y estamos languideciendo, mientras que los que ni siquiera fingen adorarte lo tienen fácil. Los paganos disfrutan de las comodidades más finas de la vida. La maldad descarada dentro de Israel queda impune y aquí estamos llorando sobre el altar.
¿Qué sentido tiene obedecer si ni siquiera castigas la desobediencia a Dios? Sonaban parecido a Asaf en el Salmo 73. Vaya allí conmigo. Salmo 73. Asaf dice, estuve a punto de tropezar. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, y su cuerpo es robusto. Es una evidencia de su abundancia financiera. En aquel entonces, si eras gordo, significaba que tenías suficiente dinero para comprar mucha comida y no tenías que trabajar, quemar las calorías con trabajo manual. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Versículo 8. Se burlan y hablan maldad de opresión. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 11, dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Se jactan de que Dios no presta atención a su maldad. Versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y Asaf, en este estado de ánimo carnal y envidioso, llega a la misma conclusión que los judíos de la época de Malaquías, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y creo que a veces podemos caer en la tentación de tener la misma actitud, podemos tener envidia de los incrédulos, porque a veces parece que las cosas son más fáciles en este mundo para aquellos que pertenecen a este mundo. Como seguidores de Jesús, no se nos ha prometido facilidad. ¿Qué se nos ha prometido? Juan 15, 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mateo 10, 25. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Filipenses 1, 29. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Juan 16, 33. En este mundo tendréis aflicción. En este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Aquí, dice el escritor de Hebreos, no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Somos extranjeros y advenedizos en un mundo cuyo todo está en poder de nuestro enemigo. Primera de Juan 5, 19. Y aunque una vida vivida en sumisión a Jesús rebosa con bendiciones, solo tiene sentido que un mundo que no es nuestro hogar nos trate como si fuéramos peregrinos. Y solo tiene sentido que aquellos que pertenecen a este mundo a menudo parezcan tenerlo más fácil que aquellos que no pertenecen aquí. A veces nos enfrentamos a esta misma tentación. Usted sabe, yo vivo mi vida y conduzco mi ministerio según el libro. Y parece que aquellos a quienes no les importa el libro, esos que nos están diciendo de estar fuera del libro, esos están disfrutando todo el éxito. Y así podemos ser tentados a tomar atajos, a volvernos flácidos en nuestra búsqueda de la santidad, a comprometer la fidelidad a la palabra de Dios. Comenzamos a pensar en lo que la obediencia nos hace perder. Estamos en la iglesia todos los domingos por la mañana y los domingos por la tarde, y aquellos que no guardan el día del Señor tienen un día familiar extra, o un día extra de vacaciones, o incluso un día de trabajo para hacer un poco más de dinero. Somos honestos en nuestros negocios, pero saben los otros que no se preocupan por la integridad, son capaces de hacer más, salir adelante. Nos mantenemos, por gracia de Dios, sexualmente puros, y el mundo nos atesta con todos estos mensajes sobre cómo la verdadera satisfacción se encuentra en dar rienda suelta a toda tu lujuria.
Y podemos caer en la tentación de preguntarnos, ¿realmente importa que yo obedezca? Especialmente cuando los que desobedecen parecen no sufrir consecuencias. Esa es la queja de los traidores. ¿Cuál es la respuesta de los fieles? Eso nos lleva a nuestra segunda escena, la respuesta de los fieles. Y lo vemos en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que estiman su nombre. Oímos hablar de un grupo de personas distinto del que se menciona en los versículos 13 a 15. Al parecer, dentro de Israel había traidores que olvidaban la ley de Jehová, que despreciaban su pacto y que ponían en duda la bondad misma de su carácter. Y parecían ser la mayoría, pero también había una minoría, había un remanente de los que temían a Jehová, los que lo adoraban en espíritu y en verdad, y que reverenciaban y estimaban su nombre, que lo consideraban digno y valioso y glorioso. Y el texto dice que se reunieron y hablaron entre sí. Tuvieron una conferencia. No nos dice las palabras que dijeron, pero el resultado de su conferencia fue tal que Dios anunció en el versículo 17 que ellos serán suyos, que Él los posee para que sean su posesión atesorada. Creo que estamos en terreno seguro para concluir que este remanente de verdaderos creyentes en Jehová se reunieron para repudiar las quejas de los traicioneros, para reafirmar su fe en las promesas de Dios y en la confiabilidad de su carácter, y para resolver caminar en fidelidad sin importar lo que la mayoría dijera o hiciera. Estoy de acuerdo con los que ven esto como una ceremonia de renovación del pacto, porque el texto dice que se escribió un libro de memoria ante Jehová para estos temerosos de Dios. Tanto el capítulo 10 de Esdras como capítulos 9 y 10 de Nehemías describen acontecimientos relativamente contemporáneos a los que de Malaquías, y ambos registran documentos de renovación de pactos en los que los israelitas se arrepentían de su maldad, juraban fidelidad a Jehová y adjuntaban sus nombres en un documento como testimonio de ese hecho. En el capítulo 10 de Esdras, uno de los hombres de Israel se adelanta ante la multitud y confiesa abiertamente. Esdras 10:2. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Y entonces toda la asamblea se reunió, y todos, menos dos de los infractores, aceptan este pacto de arrepentimiento. Y luego los versículos 18 al 44 registran todos los nombres de los que habían hecho esa confesión de pacto. Y luego en el capítulo 9 de Nehemías, Israel se reúne vistiendo cilicio y tierra, y se ponen de pie y confiesan sus pecados y la justicia de Jehová, exactamente lo opuesto de lo que la mayoría está haciendo en Malaquías. Malaquías en Nehemías 9 está hablando de reconocen su pecado, pero la justicia de Dios. Nehemías 9:33, sin embargo, tú eres justo en todo lo que nos ha sucedido, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros hemos actuado con maldad. Y luego el versículo 38, ahora a causa de todo esto, estamos haciendo un acuerdo, un pacto por escrito, y el documento sellado están los nombres de nuestros líderes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes, y los nombres aparecen en el capítulo 10, versículos 1 al 26, y el versículo 29 dice que ellos toman sobre sí la maldición y el juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y observar todos los mandamientos de todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor. Estos son documentos de renovación del pacto.
Y así, con este telón de fondo, la mención de un libro de memoria en Malaquías 3 indica que un remanente justo se presentó y renovó su compromiso de guardar el pacto de Dios. Un comentarista dijo, casi con toda seguridad se trataba de un pergamino que contenía sus nombres como firmantes de algún tipo de declaración de su compromiso con Jehová en la fe, de que se desvinculaban de los pecados vigentes, de que sus promesas eran fieles y de que su pacto debía cumplirse. Así es como deben responder los fieles cuando los que profesan ser el pueblo de Dios empiezan a deconstruir su fe. Cuando los traidores se quejan de la injusticia de Dios o de la falta de confiabilidad en su pacto, simplemente porque Él retiene su bendición como consecuencia de su propia falta de fe, los fieles responden examinando sus propias vidas, confesando y arrepintiéndose del pecado y renovando su compromiso de confiar en el carácter de Dios y de caminar obedientemente a su palabra. Los fieles no buscan transigir con los traicioneros. Cuando los deconstruccionistas comienzan a abandonar la inerrancia y autoridad de las Escrituras en favor de imbuirse de la ética sexual del mundo de fornicación, aborto, homosexualidad y la ideología transgénero, los fieles no negocian. No tratan de encontrar un punto medio para aplacar la traición de los apóstatas. Ellos redoblan la fidelidad a la palabra de Dios, escriben un documento de fidelidad a la verdad y ponen sus nombres en él y lo clavan al mastil. Que lo sepan, no importa quién doble la rodilla ante la cultura, nosotros no la doblaremos. ¿Y sabes lo que Dios dice? Él se acuerda de esa fidelidad. La queja de los traidores es que Jehová se ha olvidado de ellos. Ellos obedecen, Él no los recompensa. Ellos desobedecen, Él no los castiga. Jehová no ve, no se preocupa. No importa si servimos o no a Dios. Pero Dios aquí dice que Él sí se acuerda. Él sí ve y se da cuenta.